Toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy vamos a hablar de un tema que ya habéis visto y ya hemos superado. ¿A qué me refiero con que ya habéis visto y ya hemos superado? Ya sabéis que en Hot Tag estamos haciendo una review de TNA y mes a mes, etcétera, etcétera, ya hemos pasado las Monday Night Wars. ¿Cómo? Sí, las Monday Night Wars, que duraron exactamente un mes y medio, más un show en enero, y que fueron un desastre para TNA. Y vamos a explicar un poco el por qué fue un desastre. Porque evidentemente todo el mundo se queda con jaja, qué pringados que querían competir con WWE. Pero la realidad es que van mucho más allá. El problema número uno que hubo en esas Monday Night Wars y que salió tan mal para TNA fue el timing. 2009 había sido el mejor año de la historia para TNA, sí, sin duda. TNA estaba en un buen momento, sí, sin duda. Pero TNA tenía una fanbase muy regular y muy sólida los jueves. La gente iba a ver Impact, creo que era los jueves, cuando estaba el día, a lo mejor me bailáis el miércoles, pero creo que era los jueves. La gente estaba muy metida en que ellos veían TNA los jueves, su Impact, y tenían su base de audiencia. Una base de audiencia bastante alta para ser Spike, una base de audiencia que funcionaba. ¿Cuál fue la mentalidad? Estamos sacando mucha audiencia, pero los lunes son el día del wrestling. Por tanto, si nos ponemos a competir, va a aumentar la audiencia. ¿Cuál era la realidad? La realidad es que entre Raw y TNA había cierta conversión de talento me refiero de espectadores que veían ambas empresas y por tanto perdieron parte. Luego también entraron en una época donde sí es cierto que la NFL había terminado, pero los lunes ya sabéis que son la época de más audiencia en las teles, por tanto la agresividad por conseguirla también es más grande. El motivo de por qué es los lunes es uno por la NFL y dos porque normalmente suele ser un día donde la gente se queda en casa y por tanto es donde se suelen poner muchas series tochas. Esto se ha hecho así hasta prácticamente hace 5, 6 años, entonces los lunes era un día muy importante. ¿Cuál es la parte negativa de toda esta idea que, más o menos pensada, pues tenía algún sentido? La parte negativa y la parte más obvia era no hay quien vaya a ver esto en contra de WWE. WWE lo contraprogramó, puso a Bret Hart en el primer show, luego en marzo no tuvieron siquiera que contraprogramar como tal porque ya estaban en Road to WrestleMania y evidentemente cuando estás en Road to WrestleMania pues las audiencias suben por pura inercia. Impact perdió audiencia, vale. Partiendo de esa base de que iban a perder audiencia, ¿qué fue lo que provocó que la guerra de los lunes fuese un golpe definitivo a la credibilidad de TNA? Hogan y Bischoff. Hogan y Bischoff, ya sabéis que llegaron a la empresa y que prometieron que iban a llevarla a nuevos niveles. Las dos cosas que hicieron, que fueron más desastrosas, fue el ring de 6 lados y luego el tema de la storyline principal de la empresa. ¿Por qué el ring de 6 lados? Básicamente, como todos sabéis, el ring de 6 lados era la señal de identidad de TNA. Es un ring muy peligroso, eso es cierto, es un ring que afecta bastante a los performers, es decir, a los luchadores, y que todo el mundo avisa de que no es el mejor del mundo y que por tanto quizás se debería haber cambiado antes. Pero el motivo para cambiarlo no fue un motivo de, oye, es que hay un problema de seguridad, que posiblemente los fans lo hubieran entendido. El problema fue que salió Hulk Hogan y dijo que era un ring, no lo dice exactamente, pero un ring amateur y que él quería llevar a TNA a otro nuevo nivel y por tanto iba a hacer un ring a su altura. Literalmente has dicho que una de las señas de identidad y por los que más quiere la empresa esto es un chiste. Luego tenemos el problema del talento propio. Sí, Jeff Hardy vende mucho, sí, Rob Van Dam vende mucho, sí, Mr. Anderson vende bastante. Literalmente estos nuevos luchadores que venían muy bien a la empresa solo funcionan a costa de otros. A costa de Styles, a costa de Daniel literalmente desaparece de pantalla, Kazarian, Samoa Joe, etcétera, etcétera. Y aquí viene otro problema, la storyline principal. ¿Cuál es el problema que hay con la storyline? El problema, y es muy básico, es que literalmente hacen lo mismo que con NWO, pero en más tiempo. Y me explico. En NWO os acordás de que Nash y Hall aparecen y nos venden constantemente lo de el tercer hombre va a venir, el tercer hombre va a ser quien va a mandar, etcétera, etcétera, y resulta que es Hulk Hogan. Vale. Aquí lo que tenemos es que Hogan y Bischoff aparecen, primero prácticamente como heel sumiendo a Jeff Jarrett, luego se les une Jeff Jarrett, Hogan es heel y Bischoff, Hogan es face y Bischoff es heel, luego Bischoff se vuelve face al atacar al grupo de Ric Flair, pero todo esto, que tiene más o menos sentido, nos queda en un Bischoff que queda como face después de haber expulsado a Foley y de haber puteado a Jarrett, un Jarrett que queda como un imbécil que después de haberse humillado durante casi un mes y medio se transforma en el mejor amigo de Hogan y, por sorpresa, transforma a Sting en heel. Es más, uno de los primeros momentos de la guerra de los lunes es Sting pasando a ser heel. ¿Cuál es el problema?
Uno, que Sting no lo explica en ningún momento. Dos, que Sting en todo momento dice: Hogan y Bischoff no son como creéis. Cuando veáis lo que yo estoy viendo, entenderéis el motivo de mis acciones. Esta storyline, en otro tiempo, por ejemplo en 1996, nadie le hubiera preocupado. Es decir, Sting es el malo, ya está. Sting está diciendo que estos son malos porque tal. Literalmente estás vendiendo lo mismo que nos vendiste en el camino de WCW y de NWO. Sting es malo, pero no es Sting, pero sí es Sting, pero es que Sting es malo, pero Sting sabe algo que el resto no, pero Sting está cansado de que le ataquen por la espalda, pero es que no se fía de Hogan, pero es que no se fía de Bischoff, pero es que cree que WCW no está preparada. Es la misma storyline. Es la misma storyline y encima con los mismos problemas. Abyss hace un turn heel, Abyss se vuelve malo, Abyss luego se va a enfrentar a los malos, a los buenos, perdón, porque es muy muy malo y resulta que al final está ayudando a Hogan y Bischoff. Pero bueno, eso es fuera de la guerra de los lunes. Tenemos ya estos problemas de base, es decir, has maltratado a gran parte de tu talento en este mes y medio, has cambiado el ring ante el abucheo generalizado del público y sobre todo has cargado la pantalla de gente que es relacionada con el destrozo de WCW. Vuelve Hall, vuelve Six Hall. Ambos despedidos, por cierto, en menos de 3 meses. Phil Hall aguanta un poco más, Six Pack no aguanta ni un mes y medio. Bubba de Lost Punch, el cual acaba provocando la salida de Awesome Kong. Básicamente, para el que no lo sepa, Bubba de Los Punch se pone a reírse sobre lo de Haití, en plan de, ¿qué cojones me importa a los muertos de hambre esto? Recordemos que es el terremoto de Haití, que muere muchísima gente, y Awesome Kong se le encargó en el vestuario y le quiso pegar. Acaba ella despedida y él vuelve. ¿Por qué? Porque es que es amigo de Hogan, entonces no podemos echarle. Vale. Que esto es de por sí grave, pero bueno, vamos a intentar avanzar sin pensar en la gilipollez que es esto que estoy diciendo y que pudiera pasar. Echas a Awesome Kong, la división femenina de repente vas a ser un chiste, y aquí es donde llega el punto que para mí mata por completo a TNA. El Deadlock Challenge. ¿Por qué? Perdón, el Boxlock Challenge. ¿Por qué? Todos sabéis que la división Knockouts es una división muy bien valorada a nivel histórico. Es una división que se ha trabajado muy bien, es una de las primeras divisiones que se trata como solo luchadoras y que Beautiful People era un poco el entertainment, pero aún así Beautiful People la encajaba, y llega ese fatídico día. Tienes a Daphne, que es una muy buena luchadora, tienes a Tara, que es una buena luchadora, tienes a Amada, que es bastante decente, y lo que decides es que va a haber un 4 contra 4 entre heels y faces para colocarse en un supuesto enfrentamiento. Ese enfrentamiento se va a basar en que hay 4 cajas. En esas 4 cajas tenemos el título de Knockouts, tenemos un striptease, tenemos un combate a elección y tenemos el título de Knockouts. Y la araña de Tara, perdón, que se me olvidaba. ¿Cuál es el desastre? Y es bastante obvio. Literalmente el título cambia de manos sin que Tara reciba el pin. Vale. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que tenemos un striptease. Porque es gracioso. Que Lacey Von Erich solo la saben vender como quiere follar. Que el tema de Tara como perdiendo el título no es para evitar que se coma el pin. Literalmente el pay-per-view se come el pin. Es simplemente por intentar crear ratings por el hecho de crear rating. Pasa lo mismo con los combates semanales. De repente tenemos el debut de Flair en la empresa, el redebut de Sting después de meses sin aparecer, AJ Styles contra Rob Van Dam, todo esto en semanales. ¿Por qué? Porque es que es muy importante, porque es que no podemos perder la guerra de los lunes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad que todo el mundo sabía menos Hogan y Bischoff? Iban a perder la guerra de los lunes. Ellos deberían saberlo, pero ellos creían que eran suficientes draws para salvarlo. La realidad es que su mera presencia ya alienó a bastante gente en contra, porque es lo que hablamos siempre. Russo ya estaba en booking. Es decir, hay muchas cosas de booking que funcionan mal adrede porque es Russo nada. Pero Hogan y Bischoff generan un rechazo directo. Ver a los amigos de Hogan y Bischoff genera un rechazo directo. Y verle como face, sobre todo a Bischoff, es muy raro. Bischoff siempre ha sido un personaje heel desde prácticamente el 96. Y verle en esta especie de malotín que luego se vuelve bueno y que simplemente es el colega de Hogan que va a intentar salvar la empresa, no tiene sentido. Y encima atacan a Sting. ¿Cuál es el problema con Sting? Que Sting era la principal figura de la empresa. Lo ha sido desde prácticamente el principio, ha estado siempre, ha estado trabajando todo el rato. ¿Por qué todo el mundo cree antes en un Hogan que acaba de llegar, entre muchas comillas, y que es el engreído de siempre, y no creen en el veterano que siempre ha estado en la empresa, que ha ayudado, que ha trabajado, que ha funcionado muy bien? No, claro, pero es que si lo miras así, es que es así como se tiene que mirar. Es que Hogan era un luchador que era odiado por la mayoría de gente, venía de varias polémicas, y de repente le cuelas como main eventer
como leyenda y como héroe. Metes a Ric Flair en el ring sin tener ningún tipo de sentido. Entierras a AJ Styles con una derrota titular absolutamente absurda y dándole una victoria en casi meses. Desmond Wolf, que venía para ser una gran estrella, desaparece prácticamente en múltiples derrotas. Matt Morgan acaba convirtiéndose en un meme. Y al final todas las storylines se basan en Mr. Anderson, en Rob Van Dam, en Abyss, eso sí que Abyss sí que se vio beneficiado por esto, y en Jeff Hardy. ¿Qué diréis? Bueno, tampoco está tan mal. No, pero también nos da un personaje que es un absoluto desastre, como es Dixie Carter, y no es culpa de Dixie. Dixie es un personaje como tal en pantalla, es decir, ¿había sido antes? No. Aparece por primera vez, es decir, anteriormente sí que había aparecido en algún momento en plan de, oye, esta es la presidenta, pero ya. Y tenía sentido, porque al final las cosas funcionaban bien, en plan de, oye, Dixie no tiene que aparecer en pantalla, no es una wrestler, no es una entertainer, que no salga. Decisión de Hogan y Bischoff, sí tiene que salir. ¿Por qué? Porque si sale, vamos a dar esta sorpresa y va a encajar mucho mejor en nuestro producto y de repente vamos a tener una figura de autoridad que es distinta a nosotros. Pues la realidad, que hay un problema de base, y es que todo el personaje de Dixie Carter, duela más o duela menos, es jaja, es tonta, qué listos somos nosotros. Y algunos pensaréis, Tom, no tanto, literalmente es Sting es malo, haz algo contra él. Kevin Nash es malo, haz algo contra él. No sé quién hace no sé qué, es malo, haz algo contra él. Y Hogan y Bischoff, es que solo vienen aquí a ayudar. Y claro, el personaje de Jarrett quedas como un gil capullo arrogante que simplemente buscaba salvar su culo. En el caso de Dixie quedas como una idiota. Quedas como una idiota, todo el mundo te hace memes, todo el mundo se burla de ti, lo cual genera un cambio en su personalidad, evidentemente. Pero claro, ya tenemos que estamos hablando de que la guerra de los lunes tiene el problema de que las audiencias bajan, que es lo que les hace perder, hundimiento de talento propio, pérdida de identidad, por ejemplo el ring de 6 lados, por ejemplo que la X-Division vaya a ser un título que se defiende Douglas Williams en ese estilo de aquí no se permite el flip y flop, se cargan la Division Tag por completo, habiendo casi 4 meses sin combates porque The Band. Y todo esto parece que nos va a llevar a algo. La realidad es que no. Y la realidad es que el problema de todo lo que estamos comentando aquí, amigos de Hogan, enfrentamientos de tal, enfrentamientos de cual, es todos los puntos que hacen WCW perder la guerra. Es decir, vayamos al principio de lo básico. ¿Podría TNA ganar a WWE la guerra de los lunes? No, ni de coña, es un error de base el intentar plantearla siquiera. Es como si ahora All Elite dice, pues me voy a los lunes. 1, vas a perder audiencia que ya tienes estable. 2, la realidad es que no vas a sacar ningún beneficio de eso. Es decir, no va a haber ningún incentivo que te ayude. Vale, pero entonces, siendo una mala idea, ya desde el principio, todo lo que se hace detrás de ella es peor. Se intenta buquear a gente que no lo merece. Se intenta pushear a talento hoganístico. Hogan se pone en pantalla durante muchísimo tiempo, igual que Bischoff. Se pone a Dixie Carter como una idiota. Sting pasa a ser heel. AJ pasa a ser heel e imbécil. Jeff Jarrett es humillado durante un mes y medio y sufre todas las penalidades del mundo poniendo a Bischoff como heel para que luego sean amiguitos y encima salga Jarrett a defenderle. Y el aftermath, es decir, lo que pasa posterior, es aún peor. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho todo lo que plantea este mes y medio. De Jarrett, de Foley, de tal y de cual. Tenemos el punto positivo de Hardcore Justice. Básicamente es un homenaje sentido a ECW que funciona. Pero vamos a ir un poco más adelante en el tiempo, en aquello que vamos a ver en los próximos meses. ¿Qué es lo que pasa? Abby ya se ha vuelto loco y es heel. Vale. Pero le controlan ellos. ¿Quiénes son ellos? No nos lo dicen. Vale. Todavía no podemos llegar a entender. Su primera rivalidad es con Jeff Hardy. Esto ya veréis que es un poquito raro. Pelea por el título, etcétera, etcétera. Y empieza a indicar que lo que él quiere no es ganar el título. Es destrozar a ese supuesto señor, a Rob Van Dam, para ayudar a ellos. Habéis destrozado a Van Dam. Vale. Pasan al siguiente pay-per-view. Hay un torneo para coronar un nuevo campeón. Vemos como Sting está en rivalidad directa con Hogan. Se ha hecho junto a Nash y dinero. Y lo que pasa es que llega Bound for Glory y descubrimos que Jeff Hardy es el campeón heel, que es el amigo de Hogan y Bischoff y que literalmente habéis estado trabajando para Hogan y Bischoff, cargándose además el poder de Dixie Carter. ¿Y esto qué nos deja? Nos deja que Sting tenía razón desde el principio, que Nash se marcha de la empresa a pesar de que está haciendo un buen trabajo, que el propio Sting desaparece durante meses, que Dinero queda como un imbécil porque a pesar de que tenía razón nadie le cree, y que de repente todas tus grandes figuras antiguamente faces son heel. De la empresa me refiero, AJ es heel, Van Dam es face, Hardy es heel, Abyss es heel, Joe no se define, Morgan es heel, es decir, todos los personajes que tú has creado en los últimos años, a Hardy y Van Dam me refiero evidentemente, y tal, son heels. Y el único que te queda es Kurt Angle, que encima Kurt Angle vendes que va a tener un retiro
porque ha perdido ese combate, a pesar de que sea por culpa de Abyss. ¿Qué es lo más gracioso? Que lo de Kurt Angle nos lleva a la rivalidad con Jeff Jarrett, donde dos personas que se llevan mal por razones obvias, básicamente Jeff se acostó con la mujer de Kurt, posteriormente su esposa, Karen Jarrett, y después es una rivalidad que versa constantemente sobre esa relación. Eso es incómodo para todos, pero Hogan y Bischoff quieren hacer el blur entre vida real y vida personal. A Styles lo matas, literalmente Styles se marcha por los 3 años, come mierda. A Joe le haces perder la pasión por el wrestling. A Lethal le tienes como un meme todas las Monday Night Wars y luego le das un push que acaba tampoco llevando a mucho, un título de la Activision y poquito más. Eric Young vuelve a tener un personaje de idiota. Y la Knockouts Division se tira 2 años el vertedero. Porque ese Lootbook Challenge, que puede parecer que es inocuo, es literalmente el cómo quieres presentar a tu división femenina. Y es como una división femenina que ya había tenido main events antes, ahora resulta que para tener un main event le has dicho a Beautiful People que tiene que tener un combate. Esto dicho por Bishop Face, un combate en bikini en una piscina de barro. Y luego les has dicho que su papel en el main event es dar ratings y que para eso lo que tienen que hacer es un striptease, que lo hace Lacey Von Erich, para sustituir a un combate. Es más, lo que pasa en este segmento, que ya me habéis oído hablar mucho de él, es que Lacey está haciendo ese striptease que no había ganado ella, que había ganado Daphne, y a cambio lo que tenemos es una pelea entre Tara y Angelina Love que a todo el público le da lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una tía desnudándose. Entonces ese enfrentamiento entre Tara y Angelina Love, que supuestamente es importante porque es la gran rivalidad que vas a tener por el título femenino, desaparece por completo. Y ya está, ya es tan duro como eso. Y evidentemente hay mucha gente que dice que las Monday Night Wars en este segundo asalto, por así decirlo, tuvieron cosas buenas. No para TNA. Es decir, para TNA lo único que dio fue un problema grave y perdió audiencia. Es decir, cuando vuelve a su día original, cuando vuelve a los jueves, pierde audiencia. Y lo peor es que el poll que había hecho todo el mundo, es decir, en plan, cuando habían hecho encuestas, cuando tal, cuando no sé qué, no sé cuántos, todo el mundo decía que prefería los jueves. Porque TNA, ellos lo vean los jueves y lo querían seguir viendo los jueves. Que alguno pensará, joder, ya tienes que ser especialito para tal. No, pero es una costumbre. Es como si yo, por ejemplo, veo todos los días o todos los lunes cómo conocí a vuestra madre y me lo cambian al miércoles. Sí, lo voy a seguir viendo, pero a lo mejor ya tengo otro plan, pero a lo mejor ya veo otras cosas, pero a lo mejor no tengo eso tan claro. Y eso es obvio, y eso le pasa a cualquier programa, y por eso los cambios de días son tan peligrosos. SmackDown sí que los ha hecho varias veces en su historia, pero Raw, por ejemplo, no los hace nunca. Por eso, y seguramente Dynamite no los haga eso, porque son un riesgo bastante grave y te pueden fastidiar bastante las audiencias. Pero Hogan y Bischoff creían que sabían más y que podían ganar a WWE en una guerra donde no tenían ninguna opción. Y la enseñanza que nos ha enseñado esa segunda guerra de los lunes es la realidad. Nadie va a igualar los números de TNA en esos días. Es decir, TNA estuvo durante gran parte de esta época en 1,4, 1,5 millones. La gente, yo lo he leído mucho, es que All Elite no va a llegar, ya obvio, ha bajado las audiencias. Igual que WCW en sus peores shows tenía 4 millones. No es que TNA sea 4 veces peor que WCW, es que la audiencia ha caído. Igual que All Elite no es que sea la mitad de bueno que TNA, es que la audiencia ha caído. Pero la sensación que deja es, el wrestling tiene varias opciones y varios prismas desde los cuales se puede trabajar. La realidad es que el enfrentamiento horario entre dos empresas no tiene prácticamente sentido. Puede tener cierto valor o cierto entendimiento detrás de una idea, pero la realidad es que no suele tener mucho sentido y no suele tener mucho valor real para las dos empresas. Es decir, WWE sabía que TNA le podía poner en peligro y literalmente lo que hizo fue flexar un poco de músculo, sacar a Bret Hart y se acabó. Es decir, le sentenciaron en un mes. Sé que la gente lo va a comparar con la guerra de los miércoles, etcétera, etcétera. La realidad es que la guerra de los miércoles es un poco más absurda. En plan, es la tercera en marca contra la primera. Evidentemente, gana sin problemas sobre Elite, etcétera, etcétera. Pero el problema real aquí era TNA apostó todas sus cartas a esto. Es decir, el drama de TNA en 2010 no es tanto el booking que es malo, no es tanto los luchadores que firman tal. El drama es que está en una posición para poder ser muy competitivos y optar a en un futuro ganar a WWE, y la decisión que decidieron fue fichar a gente que quería ganar ya. Fichar a Hogan, fichar a Bischoff, permitir que viniera Van Damme, Anderson, Hardy, que viniera toda una plaga de luchadores que estaban para pelear ya. No en 4, no en 5 años. Tenías a Joe, lo entierras, tenías a Angel, que sí que era para pelear ya, pero aguantaba, a AJ, tenías a Lethal, a Daniels, a Kazarian, a Homicide, a Hernández, a Matt Morgan. Literalmente el problema es ese. Tú tienes unos luchadores que te pueden funcionar muy bien, pero que necesitan seguir con su desarrollo, seguir pudiendo funcionar. Y tu decisión es apostarlo todo ya para intentar ganar a WWE en una pelea donde estás muy por detrás
y encima lo haces haciendo un poco de vamos a dejar de tener nuestra identidad propia, rindes aislados, knockouts, tag team, X Division, para pasar a ser WWE, con el conflicto de que evidentemente WWE a su propio juego te arrasa. Pero bueno, con esto despedimos el vídeo de hoy. Recordad que el domingo volveremos con Lucha Underground. Yo me despido y hasta la próxima.